Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Eh, no sé vosotros, yo soy una persona que no sueño mucho, no dormido, me refiero a dormido cuando estoy por la noche tumbado en la cama y me duermo. Hay veces solamente sueño en ocasiones cuando ¡pam! Me pone Dios algo y... Pero es muy raro que yo tenga sueños. Sin embargo, despierto, no paro de soñar y tengo muchísimos sueños. Siempre que oro por la noche antes de dormirme, pues le pido al Señor que mis sueños sean gratos y que me dé interpretación de sueños, si es que los llego a tener, evidentemente. La mayoría de las veces cuando he tenido sueños, eh, quizá en el momento no haya sabido hacerlo, pero siempre ha habido alguna circunstancia en la que el Señor me ha dicho, esto es lo que yo quería decirte. Digo, anda, y yo iba por el otro lado, o sea, no estaba... Pero es cuando mayormente, pues, el Señor quiere, no es cuando yo quiero soñar y yo quiero... No, sueño despierto, a lo mejor estoy así y me quedo... yo recuerdo que en clase un día en clase de literatura, no me gusta la literatura, no me gusta, me gustaban las matemáticas. Y no me gustaba, me dormía, me aburría. Y no sé si fue en literatura o en clase de política, porque antes nos daban política también, que no era otra cosa más que leer un libro y tú leías ese libro y nada más. Abrir por la lección 3 y leerlo, igual que en clase de religión. Llegaba el cura, porque la religión católica era obligada, y llegaba el cura y decía, venga, abre el catecismo, ese o lo que sea, por la lección 2 y ahí estudiaré. Pues, a mí no me importa esto. Pongo una ecuación ahí en la pizarra, enséñame a hacer números, enséñame cómo llevar mi finanza más grande. Yo era siempre he aprendido a... Yo he estado muchos años rodeado de ordenadores, haciendo inversiones para mí, para otra gente, tradeando en bolsa, en diferentes, sobre todo en moneda, en divisas y bueno, y he trabajado también en altas finanzas y por eso he recorrido también muchas partes del mundo y bueno, con sede central en Suiza, que ahí tenía un buen amigo que murió hace un poquito tiempo y, y bueno, sueños que tenía y yo veía que se iban cumpliendo y que se iban haciendo realidad, pero eh, conociendo a Dios más profundamente, mis sueños comenzaron a cambiar de forma y de lugar y de... O sea, lo que antes era todo para material, porque desde que empecé a estudiar en la universidad, yo me convertí ya posterior, no antes, en mi juventud, pues estaba en el mundo y eran más cosas materiales las que... Y luego ya fue con posterioridad, cuando ya conocí al Señor, y ya todos mis sueños que tenía en las carreras que estuve estudiando y todo esto, pues fueron desapareciendo. Y a la propia vez fue cuando el Señor más me estaba dando sobre esa carrera que yo había estudiado, sobre aquella otra, porque, bueno, estudié diferentes, ¿no? Yo me metía en todos los sitios. Y he sido buen estudiante, se me queda muy bien y me gusta mucho estudiar y sigo estudiando, entre otras cosas porque una de las carreras que estudié fue ciencias jurídicas eh, en- y bueno, hice un máster en pericia judicial y entonces ahí las leyes, ya sabéis que todos los días te traen dos o tres leyes nuevas y más ahora estos, saben que se van a ir del gobierno, que los vamos a echar porque no queremos socialistas ni comunistas aquí en España.
Entonces saben que se van y están robando a manos y pero bueno, desde que entraron, porque el socialismo aquí en España creo que lleva bueno, unos 150 años más o menos, década de arriba, abajo, es lo que lleva aquí el socialismo aquí en España y no han parado de robar. Robaron hasta el Banco de España cuando, antes de comenzar, que por eso comenzó, también una de las causas detonantes por las que comenzó la Guerra Civil Española, fue eso. España siempre ha estado en guerra, siempre, por eso hay muchos que me dicen, claro, cuando estaba allí que nos ibais a conquistar, pero ¿cómo vamos a conquistar? Si allí íbamos 400 españoles, en México, por ejemplo, 400, íbamos 400 españoles. Lo que hicisteis es que estaban allí. Allí había una especie de salvajismo tal que había en México. Id a los libros de historia y me daréis la contestación, porque había una señora el otro día que decía que era pastora y no hacía más que echar un lenguaje machista, inclusivo y, bueno, totalmente fuera de lugar. Decía que los españoles éramos asesinos, ladrones, no sé qué. Bueno, yo, total. Y yo dije, creo que una mujer como usted, si se llama pastora, creo que no debería de decirle todas esas cosas, por lo menos siendo mentira. Si fuese verdad, pues decir, pues esta gente que vino aquí a... Pero es que él no existía, en México no existía como tal. Era- eran- es igual que en Perú, eran los incas, y aquí los mayas y todos los demás. Y ahí todas las tribus que había indígenas que se comían entre ellos, había canibalismo, se unieron a los españoles. ¿Vosotros creéis que 400 españoles se va a hacer con todo un país como México? Pero ¿en qué cabeza coge? Y antes no había estos rifles de repetición o que tirabas una bomba de catapult, no, ahí ibas con un arcabuz que tardabas 2 minutos en cargarle y mientras, ¡pum!, disparabas una vez, vale, te cargabas a uno, pero mientras cargabas otra vez, metías la bala, la pólvora, otra vez, pum, 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 apretar y todo eso, y pum, poniéndote... Eran 2 minutos lo que tardabas en cargar, ya te habían venido por ti, te habían cortado la cabeza. O sea, que no, no, ni somos asesinos, ni, al contrario, os libramos de asesinos. Estabais siendo salvajemente torturados, destrozados por todos. eh, no me quiero meter en historia mundial, pero leer un poquito y sobre todo esta mujer que se llama Pastora, que es una feminista, pero total. Es por lo que digo que el feminismo se ha metido en la iglesia y bueno. Bueno, pues el caso es que yo estudiando todo esto, el Señor me estaba dando, porque cuando hice la maestría, hice em, en la pericia judicial, qué casualidad que la hice en violencia, lo que ahora llaman violencia de género, que es pegar a una mujer, pero que se ha tergiversado de tal forma, yo solo odio, ¿eh? De verdad. Pero es que la violencia es violencia, no solamente contra la mujer, contra un hombre, contra un niño, contra un anciano, contra un perro. O sea, lo odio. Yo lo llamo violencia, punto. Ni violencia doméstica. O sea, entonces se podría llamar violencia discotequera a las peleas que hay en las discotecas o en los bares, ¿no? Es tontería, pero se lo sacan porque los riegan con subvenciones los del gobierno y sacan 22 ministerios para que 22 fundaciones más saquen dinero de nuestros bolsillos. Entonces, claro, yo al meterme con todo esto, pues el señor quiso sacarme de ahí, pero claro, yo soy eh, algo que, como un granito, como decimos aquí, el grano en el culo, que decimos de alguien, ¿no? Un grano en el culo es muy chungo. Se te hace una fístula y no te puedes ni sentar ni te hace nada. Yo tenía un amigo que iba con un cojín a todas partes cuando digo, madre mía, pues él sí que ni en el coche se podía sentar siquiera ni nada. Y si nos sentamos a tomar un café,
pues, con su cojín, porque, bueno, eh, a lo que vamos, que yo tenía esos sueños, el Señor fue cambiando esos sueños, pero dejó que yo terminase mis carreras para luego decirme, vas a estudiar esto ahora y ahora te voy a usar para ello. Para lo que has estudiado ahora va a ser para mí. Entonces es curioso porque en todo lo que he estudiado, todo lo que sigo estudiando, ahora ya es para Dios, evidentemente, eh, ya en facultad de teología y de todo lo demás, y cursos teológicos, todo. Me gusta mucho la homilética, me gusta mucho el confeccionar predicaciones de una forma distinta a lo que nos enseñaron en la facultad, que está muy bien, pero es la clásica predicación de sota, caballo y rey, como digo yo. Pero yo tuerzo la homilética de tal forma que, como, no sé, la veo más dinámica y creo que a mí como me gustaría escucharla de esa forma, ¿no? Dinámica y como no me dormiría, ¿no? Porque hay muchos que los ves que hasta cabecean muchas veces. Entonces, ¡hey! Pegas un grito o pegas una palmada así y dices, che, ¿qué pasa? Que te estás durmiendo. Y dices, no, es que soy japonés. Ah, entonces no, entonces vale. No, fuera de broma. El Señor me empezó a dar esa clase de sueños y entonces ahí sí que me habló por los sueños. Entonces ya empecé a decir, ¿cómo, qué camino tengo que elegir para alcanzar mis sueños? Porque cada día tengo unos sueños más y más y más y más grandes. Y bueno, Señor, no quiero pecar de prepotencia o de algo, pero ¿por qué? ¿Por qué sueño estas cosas? ¿Por qué me dan estos sentimientos de grandeza? Yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero una iglesia con 50.000 personas, ni yo quiero estar sirviendo y quiero estar como he estado siempre, saliendo con 4, 5, 6 hermanos y irnos a evangelizar por la noche a las 12 cuando veníamos de trabajar, sí, irnos a evangelizar, a predicar y a decir que si aceptaban a Cristo, que se viniesen con nosotros y eso es lo que me gusta, yo tengo carga por esa gente y el Señor venga a darme otras cosas. Digo, bueno, pues entonces Señor, enséñame ese camino. Ya que tú me estás encaminando por ahí, pues entonces voy a pedirte lo que tú me prometiste. Te lo voy a recordar, Señor. Yo siempre te pido que tú a mí me corrijas, evidentemente. Pero yo también te pido, como mi Padre que eres, te voy a pedir, Señor, que recuerdes tu promesa que me hiciste en el Salmo 37, cuando me dijiste, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces yo me deleito en ti, Señor, y me agrado, me gozo, concédeme las peticiones de mi corazón, me lo has enseñado, me lo has prometido. Te encomiendo mi camino, mi vida, mi espíritu, mi ser, mi corazón, todo está en tus manos. Así que haz, Señor. Venga, me lo has prometido, claro, pero es en su tiempo. Dios diseñó al ser humano con capacidad de visualizar, de planear, de proyectarse hacia el futuro. Nos vemos en un futuro como, bueno, yo cuando estaba estudiando en la universidad de joven, las carreras que hice de joven, no las que ya he estado haciendo posteriormente, pues me veía, bueno, el jefe de la empresa, una empresa muy grande, y cuando ya conocí al Señor, ya, digo, estos no son nada más que delirios de grandeza, estos son, no, me estaba enseñando el Señor que estoy predicando y estoy en la mayor empresa
que pueda haber en todo el universo, porque es la obra de Dios. Y estoy predicando a todo el mundo. Entonces, ese sueño está cumpliéndose en mí. Y en ti, si quieres. Entonces, a lo largo de toda la historia, Dios, Dios, Dios ha tomado hombres y mujeres para inyectar en sus corazones sus sueños, sus visiones, las cuales a su tiempo se van a convertir en grandes realizaciones. Esto sucedió con la vida de José, como todos sabemos. Siempre vamos muchas veces a la vida de José, pero es que en cada tema que tocamos hay muchas veces que debemos de tocarlo porque es un sueño cumplido, ¿no? Digámoslo así, de todo lo que... José desde muy joven aprendió a confiar en Dios y en los designios que Dios tenía para su vida. Esta seguridad que José tenía en Dios y el trato a través de las dificultades que atravesó permitieron que José sobreviviera y prosperara donde muchos hubieran fracasado. Pero el Señor me permitió a mí estar en mi juventud en sitios que no debía para conocer las cosas de los que ahora estoy, tengo cargas y estoy predicando ahora. Hay algunos principios de la vida, de los sueños que podemos aprender de Josué, perdón, de José. Él trabajó ardua, fuerte, disciplinadamente. Era como Josué, esforzado y trabajador. Estudiando la palabra en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que José era muy joven, pero no estaba ocioso. Dios bendice al que se esfuerza, al que honra a sus padres. Vemos que José ayudaba a su padre y le servía. En Génesis 37:2, ¿no? Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. O sea, él ya estaba trabajando. José, siendo joven, con solo 17 años, ya se desempeñaba como pastor de ovejas. El Señor respalda los sueños y las visiones de los diligentes. Aquí comparo a José con David. Los pastores ya de ovejas, de ganado, de animales. No sé quiénes eran más animales en muchas... si nosotros o las propias ovejas de ganado. Hay muchas veces que nosotros somos más animales que ellos, pero ya hablaremos de eso otra vez. Pero asemejo mucho a José con David porque los pastores de ovejitas, de ovejas, de ganado, pues tenían, no es que estuviesen ociosos, pero sí que tenían mucho tiempo para pensar, estaban solos y pensarían, soñarían, no sé, haciéndose cábalas para el futuro, qué harían, qué no harían, ¿no? Y siempre sin descuidar si venía un lobo o un oso, como hacía David, ¿no? Y si venía, ya que te iba David detrás, por mucho que estuviera pensando que iba a ser un tocador de flauta y tamboril, él salía detrás del oso y le cazaba al oso o al lobo. Y regresaba con la oveja. Por eso digo que el Señor respalda los sueños y las visiones de los que son diligentes. O sea, José, perdón, hoy con Josué, estoy hoy con Josué. José y David estaban pastoreando. José antes de que sus hermanos bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Pues mientras estaba pastoreando, igual que David, pues
tendrían muchos sueños, se verían, y más José, que le llamaban el soñador, sus hermanos, ¿no? Pero es que el Señor respalda los sueños y las visiones de los que son diligentes, de los que estamos trabajando en lo que Él nos ponga. Ya sea fregar un suelo de cualquier local o los baños de la iglesia, lo que sea. Tenemos que ser diligentes. Si en ese momento tenemos alguna visión, algún sueño, encomendémoslo a Dios, que Él lo hará. José no se propuso despertar envidia, pero su vida marcaba la diferencia en medio de sus hermanos. Esto era notorio inclusive en su vestimenta. Usaba una túnica de colores. Eso era que a su padre era el hijo que más le agradaba. Quizás fue fallo de Jacob el hacer, el tener un predilecto. Por eso quizás fuese otra de las cosas por las cuales sus hermanos le odiaban, ¿no? Pero nos dice Génesis 37, 3 y 11, dice que amaba a Israel a José, Israel de Jacob. A José, su padre, le amaba más a José, más que a todos sus hijos, las 12 tribus de Judá, otros sus hermanos, o sea, las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel. Perdonad, estoy hoy, madre mía, el lunes. Porque le amaba porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Un soñador actúa, habla y viste según sus sueños, se proyecta, no lo da por hecho. O sea, los soñadores que sueñan los sueños de Dios terminan siendo como tierra deseada. Pero si tú lo haces como tú lo quieres, no va nada. No lo das por hecho, ¿no? O sea, pero los que sueñan los sueños de Dios es como si lo tuvieran, como si lo hicieran, como si lo estuvieran haciendo, como si ya lo tuvieran, como es la tierra prometida, ¿no? Otra característica de los soñadores es que comparten los sueños, es decir, tener fe en que se van a cumplir. Un hombre o una mujer de fe no teme contar sus sueños y sus visiones. Los incrédulos y temerosos callan sus sueños porque no tienen la certeza de que Dios los vaya a cumplir, pero alguien de fe los cuenta porque sabe que se van a cumplir. Tenemos la fe, la certeza y sabemos que ese sueño viene de Dios. Vamos a contarlo y a abrir los ojos a los demás también. José tenía esa certeza y compartía a otros esa visión sin ningún temor. Lo podéis leer en Génesis 39, versículos del 5 al 9, donde dice que Josué soñó un sueño, hizo que sus propios hermanos le odiaran más todavía. Hasta su padre, en otro sueño que tuvo, le dijo, pero es que, hijo, estás hablando de que tu madre y yo nos vamos a inclinar a ti, que te vamos a ir a ti a pedir de rodillas. Así fue. Pero José no temía decirlo, porque sabía que se iba a cumplir. Él tenía plena confianza en Dios. Se deleitaba en el Señor, confió en Dios y Él hizo. Por eso el camino a los sueños es deleitarnos en el Señor, porque Él hará. Confía en Él. José era conocido como un hombre visionario. No sé tú, yo sí que he tenido visiones, las he contado muchas veces, siempre que sé
que provienen de Dios siempre las cuento. Me ha venido esto a la cabeza, me ha venido aquello muchas veces con los hermanos, con pastores, me- tal, esto, lo otro. De primeras no hacían caso, luego cuando pasaban las cosas creían que eran casualidades. Una, la última, una de las últimas que fue grande, fue que dije que veía, estamos en, en un pueblo de Valencia, y, y dije, veo un río muy grande por aquí atravesado. Otro de los pastores, estamos en el consejo pastoral, estábamos en oración, y entre medias pues hablábamos, y, y dice el otro pastor, veo animales, veo por aquí bueyes, que no sé qué, no sé cuántas. Digo, yo veo un río, un gran río, y todas esas casas derrumbadas. El río se está metiendo. Sabéis que el mar es un símbolo del mal en ciertos aspectos de la Biblia. Digo, veo que ese río viene para acá. 2 años después ocurrió la Dana, la famosa riada que se ha llevado a miles y miles de muertos, desaparecidos, de coches, de casas, de locales, de todo. Solamente uno me llamó y dice, Rafa, ¿te acuerdas de aquel día que estábamos orando y tuviste la visión? A mí se me ponían los pelos de punta. Y digo, sí. Dice, tengo los pelos de punta ahora mismo. Porque dijiste otra cosa más dura. Digo, sí, ya lo sé. Bueno, esa nos la vamos a callar. Entonces, yo no me detuve. Yo contaba las cosas tal y como las veía. Este pastor, en una de las oraciones que estamos enfrente de la puerta, y dijo que vio a dos demonios, pero que vio un arco y flechas, un arco y dos flechas en el suelo, que las cogió, flum, flum, y los mató a los dos. En la posterior, en, en el posterior consejo, en el siguiente consejo, la semana siguiente, teníamos los lunes consejo, era el lunes siguiente, terminamos, y dice, he estado viendo, dice, pero veía como otro espíritu inmundo, pero tenía muchas flechas, le disparaba y no hacía nada. Digo, porque aquel día yo siempre que entraba en la iglesia oraba y la limpiaba de espíritus inmundos, siempre. Aquel día no fui el primero en llegar. Había tenido otra reunión por otro sitio y tardé un poco. Y este día, de que no podía matarle al otro, tampoco fui yo quien llegó. Digo, ahora, o cuando has entrado, yo no. Digo, vamos a orar otra vez. Digo, porque no cojas el arco, porque no tienes fuerza para empuñar el arco de bronce. Ve, ve tú, ora y límpialo, porque tú eres punta de lanza. Así que ve tú, como pastor principal de la iglesia, ve tú eres la punta de lanza. Me decía, no, no, ve tú, me decía. Digo, no, tú eres el pastor principal. Vete tú.
eres el que tienes que hacerlo, el que debes hacerlo. Si lo hago yo, tu autoridad va a decrecer y va a recaer sobre mí. Que lo sepas. Si quieres, yo voy. Yo por mí estoy dispuesto. Ahorita mismo, como dicen ellos, ahorita mismo. Porque era de Argentina. ¿Era argentino? Sí, había un argentino y no sé si era, no era pastor el otro, pero estaba con nosotros en el consejo un cubano, un colombiano, bueno, era una iglesia interdenominacional, como decimos. Y por eso os digo que tengo muchos amigos por todos los sitios y esto que os he hablado de los mexicanos lo sabe todo el mundo y lo conoce por mi boca, que siempre se lo he dicho, no con ánimo peyorativo ni con ánimo de insultar a nadie, sino como la verdad, como una instrucción. A mí, que me llames asesino, demuestra tu incultura, tu ignorancia y tu mala fe, tus ganas de hacer daño, porque aunque los españoles hubieran ido boom boom allí bombardeando, cosa que no hicimos, yo no lo hice. Fue mi tatarabuelo. Si es que llegó a ir. ¿Por qué me llamas a mí asesino? Los españoles sois asesinos. Pero si no existía España. Era la península ibérica. Y existían los reinos de taifas. Y existían el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Granada. Pero no, era Hispania, la península ibérica, que era España y Portugal, lo que es la península ibérica. Pero bueno, dejamos de que siempre me voy con la historia y siempre me voy por otro lado. Cuando José era conocido como un visionario, por eso siempre que no te importe lo que te llamen, tú da la palabra de Dios. Dios te tiene para eso, te usa para ello. Luego mira lo que hizo con José. Si José no hubiera hecho todo lo que hubiera hecho, ten por cuenta que José no hubiera estado luego en la corte de Faraón. Pero sus propios hermanos le llamaban irónicamente el soñador. La manera como somos y nos proyectamos a los demás es lo que hace que así, de esa forma, seamos conocidos, ¿no? De la forma que nos proyectamos. Si alguien se proyecta como yo soy un violento, ¿no? A mí aunque le venga le parto la cara, pues, ¿qué te van a llamar? Macarra, peleón, matón, por decirte cositas suaves. Ahora, si ven en ti alguien con quien pueden charlar, con quien pueden decir las cosas, pues te van a... Entonces lo que quiero deciros es que la forma en que nos proyectamos hacia los demás va a hacer que esos demás nos digan lo que somos y lo que no somos para ellos. Y José, al decir los sueños, le llamaban el soñador. Aquí viene el soñador, irónicamente, ¿no? ¿Cómo somos reconocidos en el medio en el que nos desenvolvemos? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman a ti? ¿De verdad que no tienes no te llaman de ninguna forma? Ponedmelo en los comentarios, decídmelo. Y ya os diré yo. A mí me llaman de muchas formas, no sé ni por dónde empezar. O sea que me da igual. Unas son buenas, otras van con con un dardo venenoso por dentro, pero todas son buenas. Sé que viene de buena gente y no. Y los que vienen de malas y me lo dicen de malas, me están acercando, como digo yo, me acercan más a Cristo. O sea que no me hace mucha mella. La pregunta
A eso es como nos llaman y todo eso, que te da igual. Quizá no es por el soñador, sino por el mentiroso o el mediocre o el bromista, el buena gente, el de mal genio. ¿Te reconoces en alguno de ellos? Génesis 37:19 fue cuando dijeron un hermano a otro, he aquí viene el soñador, mira, para aquí viene el soñador. Qué bueno que la cualidad o la virtud de soñar en grande sea totalmente en nuestra vida. Soñar en grande y que nuestro entorno nos conocieran como aquellos soñadores, porque Dios va a trabajar en nosotros. Diciendo lo que estamos soñando, estamos hablando por parte de Dios. Si es de Dios el sueño, evidentemente. José nunca se detuvo frente a cualquier obstáculo que hubiese. A eso le llamo yo perseverancia. Este hombre pasó por las circunstancias más adversas que pudiese haber pasado cualquier hombre. Recordemos que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. No solo eso, sino que también fue calumniado, fue engañado, encarcelado, pero nunca se rindió. Lo podéis leer en Génesis 39, versículos del 2 al 8. Le metieron en prisión por algo que no había hecho. ¿Qué harías tú en la prisión? Pablo también estuvo en la prisión. José se dedicó a hacer el bien a los demás. Pablo se dedicó a escribir medio Nuevo Testamento. ¿Qué harías tú en la prisión? Y en aquellas prisiones. Hoy tienes, por lo menos aquí en España, tienen piscina, tienen gimnasio, tienen sauna, tienen salón de juegos, tienen hasta móvil. En las prisiones de aquí de España, se vayan al CECOT, allí con Bukele, allí. Los delincuentes, verdaderos asesinos, allí es donde tienen que estar. Los que no acatan la ley de Dios, los que no tienen ningún miramiento con su prójimo, que violan a niñas de 4 años y asesinan y roban a ancianitas con 90 años. Luego dicen que su religión los impulsa a ello. Pues ya conozco yo esa religión. Pero bueno, es que si matan a alguien, los esperan 70 vírgenes en el cielo. 70. Ya veréis lo que os espera, ya veréis, ya. A veces vivimos circunstancias en nuestras vidas que creemos malas, pero luego nos damos cuenta de que detrás de esa circunstancia venía algo muy bueno, algo grande. Y yo siempre lo digo, que lo mejor está por venir. Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, detrás de cada circunstancia, de cada tribulación, hay algo bueno detrás de eso. El apóstol Pablo, estando en la condición de preso, escribió cartas a las iglesias. Y ahora hacen gran parte del Nuevo Testamento en la Biblia. ¿Qué harías tú en la prisión? ¿Escribir? ¿Ayudar? ¿Te quejarías o vivirías los sueños de Dios y sus promesas? José vivía en la presencia de Dios, en la búsqueda continua de Dios. La única garantía que se tiene para alcanzar los sueños es tener el patrocinio del diseñador, del dueño de nuestra vida, de Dios, de nuestro Padre, el más grande gestor de sueños. Dios patrocina
digámoslo así, a los que le temen y le reverencian con su vida. José lo entendía muy bien y aprendió a tener comunión con Dios independientemente de las situaciones en que estaba viviendo en cada momento y en cada lugar. En Génesis 39:2 dice que mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fue un excelente mayordomo, un buen administrador. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? Que seamos buenos administradores. En dos parábolas nos lo habla, en casi toda la Biblia, de que seamos administradores a la vez que mensajeros suyos. Mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. José entendió que todo lo que era y todo lo que tenía se lo había dado Dios y como tal administraba bien su vida y todo lo que tenía a su cargo porque era de Dios, se lo había dado Dios y tú y yo, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. A veces se cree que ser buen administrador es tarea de nuestros superiores, de nuestros padres, de nuestros líderes, nuestros pastores. Pero José, aunque era joven, supo administrar bien su tiempo, sus talentos, su dinero, su familia y todo lo demás. Su éxito fue notorio, pues empezó como esclavo y terminó siendo el segundo hombre en el gobierno de la nación egipcia. Génesis 39, versículos 3 y 4, ¿no? José vivió apartado para Dios, santidad. La vida de José reflejó su amor y respeto a Dios. Aprendió a decir no y se negó a sí mismo para agradar a Dios y a la vez alcanzar sus sueños. Era firme en sus convicciones porque sabía quién era y qué propósito tenía en su vida y quería glorificar a Dios con ese propósito que Dios había puesto en su vida. Esto lo podéis leer en Génesis 39, versículos 7 al 9. Nos toca, muchas veces nos va a tocar salir corriendo de propuestas deshonestas que hacen que nuestros sueños se borren. Nos va a tocar tomar decisiones y estar dispuestos a pagar el precio de vivir en santidad y de no hacer lo mismo que hace el resto del mundo y que te incita a hacer a ti también. Como Josué. A José, otra vez con Josué. Uy, Josué, ¿qué me estás dando esta mañana? ¿Algo quieres hablarme? Señor, con tanto Josué. José, el hijo de Jacob. No Josué, el hijo de Nun. José. Entonces, José nunca fue del montón. Supo desarrollar sus talentos. Este hombre, aunque estuvo encarcelado con otros presos, terminó siendo el jefe de todos los cautivos, de todos los prisioneros. Conocía los talentos que Dios le había otorgado y los desarrolló trabajando en todo lo que le delegaron. Y en más todavía, no buscaba fama, solo buscaba agradar a Dios. Lo importante no es cuántos talentos tenemos, sino qué hacemos con los talentos que Dios nos ha dado. Ni 10, ni 5, ni 1. Hay que trabajar esos talentos. Esto está en Génesis 39, 21, 23. José proveyó para los de su casa. Tenía mentalidad de proveedor. No era de los que siempre están pidiendo y esperando que le den. Quien piense que siempre tiene algo que ofrecer, aunque sea muy joven, como José, Dios también le proveerá. Génesis 43, 16, 21. Y aconteciendo todo esto, vamos a ver que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, como sucedió con los hermanos que José envió a su casa, el dinero de cada uno va a estar en nuestro costal, en su justo peso, en su justa medida. Lo vamos a volver a traer con nosotros.
José se reconcilió con su familia y con su pasado. Por, por joven que alguien pueda ser, siempre tendrá heridas emocionales que necesitan del toque sanador de Dios. El joven que se reconcilia con Dios y consigo mismo está en la capacidad de perdonar y reconciliarse con las personas más cercanas que le hayan hecho daño. Podéis leerlo en Génesis 45, versículos 4 al 8. Por lo tanto, Dios siempre tiene un gran propósito para nuestras vidas. Él desea mostrarnos de manera sobrenatural la misión, la visión y el destino que tiene para nuestra vida y para todo lo que pensemos, sintamos y hagamos, que lo hagamos y que sea para su gloria. Por lo tanto, deja tu vida, deja tus metas, deja tus sueños en las manos de Dios, confía en Él y Él hará. Él hará maravillas y prodigios contigo y a través de ti. Ese es el salmo de cabecera. Nos hemos movido a través del Génesis porque hemos visto algunos de los puntos que nos llevan a ser un soñador, un visionario y una persona que se dedica a hacerlo y a predicar con fe y sabiendo que va a acontecer. O sea, el esfuerzo, la valentía, el llegar a la tierra deseada y no envidiar a nadie, tener fe, llenarte de fe de Dios, tener visión, ser un visionario, superar los obstáculos, perseverancia, ser perseverante y buscar a Dios continuamente, aparte de ser un buen administrador de todo lo que te dé. Y sobre todo, llevar una vida de santidad. Por lo tanto, el Salmo 37 nos enseña mucho, no solamente, hoy hemos escogido la vida de José, pero es que nos enseña la vida de todos los que, como José, por ejemplo, los que como tú, como yo, como cualquiera, pongamos nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros sueños en las manos de Dios. Confiemos en Él, que Él hará en nosotros. No lo dudes de que Él va a cumplir tus sueños si vives en santidad y realizas todos los pasos que estamos diciendo, que hemos hablado sobre José. Podríamos hablar de cualquier otro, pero hemos hablado de José, que son los mismos que puede tener otro cualquiera, o con distintas palabras. Pero bueno, lo que hemos hablado creo que es lo que debes tener, y pon tus cosas en manos de Dios, porque Él hará. No lo dudes. Habla siempre con fe, cuenta tus visiones como si ya estuvieran hechas, aunque tarden 2 años como me tardaron a mí, algunas, otras han sido soñadas por la noche y por la mañana estaban hechas. O sea, pero esa tardó 2 años en venir. No te importa el tiempo. Tú cuéntalo, aunque te llamen soñador, aunque te llamen visionario, que te llamen lo que sea. Tú cuenta porque eso es Dios. Eso es fe en Dios, santidad a Dios y glorifica a Dios en todo lo que hagas. Que Él te bendiga.